Mi padre me reemplazó por su nueva familia, y lo perdió todo cuando la verdad salió a la luz. Mis primeros recuerdos de casa son básicamente mi mamá en el sofá y yo tratando de ayudar en cosas que realmente no cambiaban nada. Le llevaba agua, le acomodaba la cobija en las piernas y jugaba a ser una especie de enfermerita, mientras mi papá andaba por la casa como un hombre que solo quería que todo estuviera en silencio. Nadie se sentó conmigo a decirme, «Oye, tu mamá está muy enferma. Esto es grave». Era más como, «Esto es normal. Así funciona nuestra casa. Deja de preguntar tanto». Así que crecí pensando que todo el mundo tenía un frasco de medicina en la mesa de centro, y un padre que suspiraba cada vez que alguien necesitaba algo. En ese entonces no tenía las palabras para explicar lo que pasaba. Solo sabía que los días buenos de mi mamá eran raros, y la paciencia de mi papá lo era aún más. En los días buenos, ella se sentaba a la mesa de la cocina, se tomaba media taza de café y me preguntaba por la escuela. Y yo hablaba sin parar porque nunca sabía cuándo sería el próximo día bueno. En los días malos, que eran casi todos, ella apenas hablaba y mi papá ponía una cara de tensión como si estuviera atrapado. Él hacía todo lo técnicamente correcto, ¿sabes? Cuentas pagadas, comida en el refri, casa en un barrio tranquilo, pero emocionalmente estaba desconectado. Él le decía a eso, mantener la fiesta en paz. Yo le decía fingir que no veía lo que tenía justo enfrente. Me di cuenta muy pronto de que si algo se tenía que hacer por mi mamá, yo iba a ser la encargada. Traerle un vaso de agua, ayudarla a ir al baño, llevarle pastillas que yo no entendía del todo. Me ponía de puntitas para alcanzar el gabinete, porque mi papá siempre estaba fuera de mi alcance. Siempre en el garaje o afuera o en cualquier otro lugar que no fuera al lado de su esposa enferma. Si ella lloraba, yo entraba en pánico y le preguntaba si debía llamarlo. Y ella negaba con la cabeza y decía que estaba bien, que conmigo era suficiente. Me encantaba escuchar que yo era suficiente, y al mismo tiempo odiaba que fuera cierto. Para cuando tenía 10 años, conocía la distribución del hospital al que iba mi mamá mejor que la de cualquier centro comercial. Sabía qué enfermeras me querían y cuáles fingían no verme cuando me quedaba cerca de la puerta. Mi papá odiaba esas visitas. Se quedaba al lado de la cama como si estuviera visitando a un colega. Hablaba de cosas prácticas y luego se iba temprano, diciendo algo sobre tener que levantarse para trabajar. Yo me quedaba todo el tiempo que me dejaban, porque incluso cuando mi mamá estaba medio dormida y apenas era coherente, me tomaba la mano como si nunca quisiera soltarme. Esos eran los momentos que tenían sentido para mí. Todo lo demás se sentía como una actuación. Cuando murió, yo tenía 12 años, y recuerdo cada detalle de ese día de una forma que parece ridícula, como si mi cerebro hubiera decidido darle a grabar y nunca hubiera parado. La llamada, el viaje al hospital, el olor a desinfectante, la forma en que los hombros de mi papá cayeron con una especie de alivio cuando el doctor dijo que ya no había nada más que hacer. No grité, ni me desmayé, ni hice nada dramático. Solo me quedé viendo la pared tratando de entender cómo el mundo podía seguir girando cuando la única persona que realmente me veía se había ido. Mi papá me puso una mano en el hombro y dijo que sabía que esto era difícil, pero que al menos ella ya estaba en paz. No lloró. No dijo que la extrañaba. Solo dijo esa frase, como si la hubiera estado practicando. Los días después del funeral fueron un borrón de comida que traía la gente. Personas hablando en voz baja y mi papá moviéndose por la casa como un hombre que ya estaba a la mitad de su siguiente capítulo. Se refugió en el trabajo, en los mandados, en cualquier cosa que lo mantuviera ocupado. Cada vez que alguien intentaba hablar de mi mamá, él decía algo como, «A ella no le gustaría que nos quedáramos en el pasado», y luego cambiaba el tema. Dejé de mencionarla porque era obvio que mi tristeza lo incomodaba. Así que viví mi duelo sola, en mi cuarto, con las pocas cosas de ella que todavía estaban a la vista. Fue entonces cuando me cayó el 20 de que yo no era una prioridad para él. Yo era otra responsabilidad que tenía que manejar. El coraje se fue acumulando poco a poco, como el polvo. No fue una gran pelea ni un momento horrible. Fueron 100 cositas que se sumaron. La forma en que ponía los ojos en blanco si yo mencionaba un recuerdo de mi mamá. Cómo hablaba del futuro como si mi mamá nunca hubiera sido parte de él. Cómo empezó a salir más. A quedarse hasta tarde en el trabajo, dejándome cenar sola. Quería que se sentara a hablar conmigo de cuánto la extrañábamos los dos. Pero esa plática nunca llegó. En lugar de eso, caímos en esta distancia extraña y fría, donde técnicamente éramos familia, pero nos sentíamos más como roomies que estaban esperando a que se terminara el contrato de renta. Desearía poder decir que alguno de los dos intentó arreglarlo, pero no fue así. Yo tenía 12 años y me estaba ahogando, y él era un hombre adulto que se negaba a mojarse los pies.
Cada vez que pensaba en decirle cómo me sentía, escuchaba su voz en mi cabeza diciéndome dramática, y me tragaba las palabras. Él se convencía de que mantenía la calma al no hablar de nada doloroso. Aprendí que en nuestra casa, la paz siempre significaba silencio, y el silencio siempre significaba fingir que no había nada por qué estar triste. 3 meses después de que mi mamá murió, mi papá llegó una tarde con esa energía nerviosa rara que le daba cuando iba a hacer algo que sabía que no me iba a gustar. Tocó a la puerta de mi cuarto, lo cual ya era inusual, y me pidió que fuera a la sala porque había alguien que quería que conociera. Se me hundió el estómago. Yo todavía estaba en pants, con el pelo hecho un chongo desordenado, rodeada de mi tarea y del pequeño altar que básicamente le había armado a mi mamá en mi escritorio. Recuerdo que me limpié la cara, aunque no había estado llorando, y me dije que no me paniqueara antes de saber qué estaba pasando. Cuando entré a la sala, ahí estaba ella, una mujer sentada en nuestro sofá como si fuera dueña de la casa, con las piernas cruzadas, las manos sobre el regazo, sonriéndome como si esto fuera una presentación normal, y no mi papá soltando una bomba en medio de nuestra casa. Se veía muy arreglada de esa forma que requiere esfuerzo, peinada, ropa combinada, maquillaje sutil, pero muy presente. La voz de mi papá sonó demasiado animada cuando dijo mi nombre y luego la presentó como alguien con quien había estado saliendo. Me quedé ahí y asentí porque, ¿qué otra cosa se supone que hiciera? Ponerme a gritar frente a una extraña. Me dijo que sentía mucho lo de mi mamá, que sabía que esto debía ser difícil y que no estaba tratando de reemplazar a nadie. Por cierto, a la gente le encanta esa frase. Lo dicen como si el hecho de que sepan que están entrando en la casa de una mujer muerta de alguna manera lo hiciera mejor. Murmuré algo educado y me quedé con los brazos cruzados. Mi papá me observaba de cerca, como esperando a que yo hiciera un berrinche para poder demostrarle a ella que yo era el problema. Como no lo hice, él se relajó, lo cual honestamente me dio más ganas de portarme mal. Las visitas empezaron a ser más frecuentes después de eso. Venía a cenar los fines de semana, tardes cualquiera. Empezó a aprender dónde estaban las cosas en la cocina, dónde iban los platos, qué cajón tenía los cubiertos. Pequeñas cosas cambiaron, tan sutiles que me sentía loca por notarlas. Un portarretratos movido, un cojín cambiado, una taza que había sido de mi mamá desapareció silenciosamente del escurridor. Cada vez que mencionaba algo de eso, mi papá se encogía de hombros y decía que estaba imaginando cosas. Decía que yo era demasiado sensible, que estaba haciendo las cosas más difíciles de lo necesario. 2 meses después, se mudó. Sin una plática familiar larga, sin una conversación seria. Llegué de la escuela un día y sus cajas estaban apiladas en el pasillo, marcadas con su letra. Mi papá lo anunció en la cena como si me estuviera diciendo que íbamos a probar una marca nueva de cereal. Dijo que tenía sentido, que no tenía caso mantener 2 casas cuando pasaban tanto tiempo juntos de todos modos. Me quedé viendo mi plato, con la cabeza dándome vueltas, y pregunté qué iba a pasar con las cosas de mi mamá. Dijo que ya lo solucionaríamos. Con ese solucionaríamos, se refería a ella. Verla entrar al cuarto de mi mamá con cajas vacías bajo el brazo, se sintió como si me estuvieran borrando en cámara lenta. Empezó a sacar la ropa de mi mamá del closet, doblándola mecánicamente, como si estuviera empacando la vida de una desconocida. Me quedé en la puerta todo el tiempo que pude hasta que me dolió el pecho. Cuando finalmente pregunté si podíamos dejar algunas cosas donde estaban un poco más de tiempo, ella me dio esa sonrisa paciente y dijo que sería bueno para mí seguir adelante. Mi papá la apoyó. Dijo que mantener todo igual solo nos dejaría estancados en el pasado. Esa noche, después de que se durmieron, bajé al sótano y abrí las cajas donde habían aventado toda la existencia de mi mamá. Escarbé entre ellas y saqué todo lo que pude cargar. Una bufanda que todavía olía a su perfume, un suéter viejo, un portarretratos pequeño con una foto de las dos en una feria. Su libro favorito con notas en los márgenes. Las metí en mi mochila como si le estuviera robando a mi propia familia. Se sentía mal y bien al mismo tiempo. Escondí esas cosas en mi cuarto hasta atrás del closet, como si fueran contrabando. Cuando traté de hablar con mi papá sobre lo mucho que me dolía ver las cosas de mi mamá en cajas, me cayó tan rápido que me dio vueltas la cabeza. Dijo que estaba siendo dramática, que la vida tenía que seguir, que otras personas superaban las pérdidas mucho más rápido que nosotros. Habló de cómo su nueva pareja había sido un gran apoyo para él, de cómo ella hacía que la casa se sintiera viva otra vez. La forma en que dijo viva me dio ganas de aventar algo. Le dije que sentía que ella estaba reemplazando a mi mamá. Me dijo que necesitaba ser más madura, que los adultos tenían necesidades diferentes y que yo no entendía. A partir de ahí,
Básicamente fui una invitada en mi propia casa. Cada vez que entraba a un cuarto, recordaba que ya nada le pertenecía a mi mamá, y por extensión, casi nada me pertenecía a mí. Una amiga de la familia trató de intervenir una vez. Se llevó a mi papá aparte en una reunión y le dijo que tal vez estaba yendo demasiado rápido, que tal vez necesitaba bajarle al ritmo por mi bien. Él le dijo, con esa misma voz de calma falsa, que no dejaría que nadie le dijera cómo vivir su duelo. Lo cual era de risa, honestamente, porque el duelo era lo último que le interesaba. Ella no insistió después de eso, y fue una de las primeras veces que me di cuenta de que la mayoría de la gente no va a pelear por ti si la persona que debería estar peleando ya tiró la toalla. Antes de que se cumpliera un año de la muerte de mi mamá, mi papá y su nueva pareja anunciaron que se iban a casar. Lo hicieron de lo más X, en la cocina, mientras comíamos comida para llevar. Dijo que habían estado hablando y decidieron que era hora de hacerlo oficial. Recuerdo que el tenedor me temblaba en la mano. Pregunté si alguien había hablado con mis abuelos al respecto. Dijo que sí, y que no habían sido muy comprensivos, pero que esta era su vida y su decisión. Ese fue el momento en que supe que las cosas se iban a poner todavía más feas. La hermana de mi papá me llamó poco después para ver cómo estaba. Algo que no hacía muy seguido antes. Me preguntó cómo me sentía de verdad y si mi papá había mencionado la boda. Cuando le conté, suspiró y dijo que había tratado de convencerlo de que no lo hiciera, que era muy pronto, que no estaba pensando con claridad. Una parte de mí deseó que ella hubiera insistido más. Otra parte sabía que él no habría escuchado a nadie. Mis abuelos paternos se negaron a ir a la boda. Ellos habían querido a mi mamá de una forma que tenía sentido para mí, y para ellos, la nueva relación de mi papá era una cachetada a su memoria. La boda terminó siendo una ceremonia pequeña y rara, que se sintió más como un ensayo que como algo real. Un par de colegas del trabajo, un vecino, un primo que aparentemente no se enteró del chisme o no le importó. Me quedé ahí parada con un vestido que mi nueva madrastra eligió para mí, viendo a mi papá sonreír como si nada de esto estuviera mal. Mis abuelos no fueron. Mi tía no fue. No hubo una gran celebración familiar. Solo una reunión triste, donde todos fingían que esto era normal. No lloré. Me sentía entumecida, de una forma que me asustaba más que las lágrimas. En la escuela me alejé de todo. Dejé de llevar amigos a la casa porque no quería contestar preguntas sobre la nueva mujer o por qué mis abuelos no estaban en ninguna de nuestras fotos recientes. No iba a los eventos que requerían padres porque no soportaba la idea de estar parada junto a mi papá y mi madrastra mientras los maestros nos decían que éramos una familia. Estaba ahí físicamente, pero mentalmente me desconecté. Era más fácil enfocarme en la tarea y fingir que si me iba lo suficientemente bien, algún día saldría de esa casa y nunca miraría atrás. Los años después de la boda se volvieron borrosos, hasta que un día hubo una noticia lo suficientemente grande como para sacarme de mi burbuja. Como un año después de casarse, mi madrastra anunció que estaba embarazada, y no solo eso, esperaba gemelos. A mi papá se le iluminó la cara de una forma que no había visto en años, tal vez nunca. Hablaba de nombres de bebés, colores para el cuarto, horarios, todas las cosas de las que nunca habló con mi mamá frente a mí. Era como verlo tener una segunda oportunidad con la familia que realmente quería, y yo claramente no era parte de ese cuadro. Conforme le crecía la panza, también crecía su control sobre la casa. Empezó a hacer pequeños cambios en mi cuarto sin preguntar. Primero fueron cortinas nuevas que no combinaban con nada de lo que yo tenía. Luego un edredón diferente. Luego empezó a mover mis muebles, diciendo que mi cuarto podía ser más eficiente, que debía hacer espacio. Cuando llegué a la casa un día y vi que faltaba una de las cosas viejas de mi mamá que yo tenía en mi cómoda, exploté. Fui directo con ella y le exigí saber dónde estaba. Se encogió de hombros y dijo que era viejo y tenía polvo, que lo había puesto en una caja en el sótano con otras cosas que no encajaban con la nueva vibra de la casa. Esa palabra, vibra, me dio escalofríos. Se lo conté a mi papá y, en lugar de apoyarme, me dijo que necesitaba ser más flexible. Dijo que su esposa estaba embarazada y estresada, que tenía derecho a preparar su nido, que yo debía dejar de buscar razones para estar enojada. Hizo que sonara como si yo estuviera incomodando a una invitada en vez de ser su propia hija en mi propia casa. Empecé a pasar más tiempo en mi cuarto con la puerta cerrada y los audífonos puestos, fingiendo que no escuchaba sus conversaciones. Mientras más avanzaba el embarazo, más caótica se volvía la casa. El humor de mi madrastra era impredecible. Un minuto era súper dulce, pidiéndome por favor que trajera algo de la cocina. Al minuto siguiente me estaba gritando por respirar demasiado fuerte. La solución de mi papá siempre era la misma: quedarse tarde en el trabajo.
Se iba temprano, llegaba tarde e ignoraba la tensión que se sentía bajo su techo. Si trataba de decirle cómo me hablaba ella cuando él no estaba, decía que yo estaba exagerando. Esa palabra se me pegó a la piel como pegamento. Eventualmente las cosas se pusieron tan mal que hice algo que nunca había hecho. Pedí ayuda fuera de la familia. En la escuela había una orientadora que siempre parecía estar realmente presente cuando hablaba con los alumnos, no solo cumpliendo el trámite. Una tarde, después de una mañana particularmente fea donde mi madrastra me acusó de cerrar los cajones fuerte a propósito para estresarla, fui a la oficina de la orientadora y le pregunté si tenía un minuto. Me terminé quedando casi una hora, contándole todo. Lo de mi mamá, mi papá, la nueva esposa, las cajas en el sótano, la forma en que sentía que me estaban sacando poco a poco de mi propia vida. Me escuchó sin interrumpir y cuando finalmente me quedé sin palabras, dijo algo que se me quedó grabado. Dijo, «Lo que estás viviendo no es normal y no es tu culpa». Suena simple, pero me pegó duro porque nadie en mi casa lo había dicho así de claro. No trató de arreglarlo en una sesión. No me dijo que confrontara a nadie ni que me escapara. Solo validó que lo que yo sentía tenía sentido. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí menos loca. Después de eso, empecé a poner más atención al patrón. Me di cuenta de que mi madrastra no solo estaba de malas o estresada. Estaba haciendo que la casa fuera incómoda para mí a propósito. Cambiando mi cuarto, criticando todo lo que hacía, actuando como si yo estuviera invadiendo su espacio cuando pasaba por la cocina. No soy tonta. No me tomó mucho tiempo entender que me quería fuera. No de la forma dramática de las películas, sino de esa forma lenta y calculada donde un día yo empacaría mis cosas y me iría sola para que ella pudiera decir que había sido mi decisión. Así que tomé una decisión. No le iba a dar ese gusto. Si me quería fuera, iba a tener que decirlo en voz alta. Me dije que me quedaría hasta que ella o mi papá me dijeran explícitamente que me fuera. Era algo infantil y necio. Pero honestamente, en ese punto, lo infantil y necio era lo único que me quedaba que fuera mío. El punto de quiebre llegó durante la cena, lo cual tiene sentido porque muchos de nuestros peores momentos pasaron en esa mesa. Los gemelos ya tenían unos meses para entonces, llenos de ruido y exigencias. Mi madrastra estaba arrullando a un bebé en sus piernas, mientras el otro lloraba en la silla alta. Mi papá trataba de comer rápido entre biberones y servilletas. Yo estaba cortando mi comida en silencio, tratando de hacerme invisible. De la nada, mi madrastra soltó el tenedor. Me miró fijo y dijo, «Esto no puede seguir así». El tenedor se me quedó a la mitad de camino a la boca. Siguió hablando, explicando que la casa se sentía tensa cada vez que yo estaba cerca, que los bebés sentían el estrés, que ella no podía relajarse en su propia casa porque nunca sabía de qué humor iba a estar yo. Dijo que mi energía era tóxica. Sí, de verdad usó esa palabra. Luego dijo que pensaba que lo mejor sería que me fuera a vivir con mis abuelos un tiempo. Lo hizo sonar como una oferta generosa en lugar de lo que realmente era. Una orden de desalojo con una sonrisa falsa. Miré a mi papá esperando a que la callara, que dijera que absolutamente no, que yo era su hija, y esta era mi casa. En lugar de eso, se aclaró la garganta y dijo que él había estado pensando lo mismo. Trató de suavizarlo con frases como, «Tal vez un nuevo comienzo sea bueno para todos». Y, «No es que no te queramos aquí», pero el mensaje estaba claro. Quería un borrón y cuenta nueva. Una familia nueva sin la complicación de una hija adolescente que recordaba demasiado. Le dije que la casa era lo suficientemente grande para todos, que no estaba pidiendo mucho, solo un espacio que se sintiera mío y respeto básico. No respondió, se quedó viendo su plato. Mi madrastra sonrió con suficiencia, solo un poquito. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que me había estado aferrando a esa pequeña fantasía de que él despertaría y pelearía por mí, y no lo iba a hacer, ni ahora, ni nunca. A la mañana siguiente, llamé a mi abuelo desde el estacionamiento de la escuela. Le conté todo, incluyendo la parte donde mi papá se quedó sentado dejando que su esposa me pidiera que me fuera. Mi abuelo se quedó callado un buen rato y podía oír su respiración. Luego dijo, con esa voz baja y controlada que usaba para cosas serias, que no hiciera nada precipitado todavía, pero que ya había escuchado suficiente para saber que ese ya no era un lugar seguro para mí. Me pidió que le diera un poco de tiempo para arreglar la logística. Acepté. Por dentro, sin embargo, yo ya había tomado mi propia decisión. Si me echaban, me iba para siempre. Sin vuelta atrás, sin, tal vez algún día arreglemos esto. Una semana después, mi madrastra tocó a mi puerta como si fuéramos roomies y me dijo que había hablado con mis abuelos.
Dijo que estaban felices de recibirme y que deberíamos empezar a empacar mis cosas. Sonaba casi satisfecha consigo misma, como si acabara de cerrar un negocio difícil. Lo que ella no sabía era que mi abuelo ya me había llamado la noche anterior. También me contó después que ya llevaba semanas hablando con un abogado antes de eso, preparando todo por si las cosas explotaban, porque veía hacia dónde iba todo. Me contó exactamente lo que le había dicho a mi papá por teléfono. Según él, no le había endulzado nada. Le había dicho a mi papá que al elegir la comodidad de su nueva esposa, por encima del lugar de su propia hija en la casa, me estaba desechando. Le había dicho que una vez que me fuera, no esperara llamar y pedir perdón después, porque estaba tomando su decisión sabiendo perfectamente lo que significaba. Aparentemente, mi papá lloró durante esa llamada. Mi abuelo me contó eso no como una señal de esperanza, sino como un detalle triste que no cambiaba nada. Puedes llorar todo lo que quieras mientras echas a alguien por la puerta. Las lágrimas no abren la puerta mágicamente de nuevo. Al día siguiente, mis abuelos vinieron por mí. Mi abuela me abrazó por tanto tiempo que pensé que me iba a desmoronar, solo por la impresión de ser abrazada así. Mi abuelo entró a la casa con una determinación fría y calmada que hizo que hasta mi madrastra retrocediera un segundo. Mi papá ya había firmado los papeles dándoles la tutela temporal a mis abuelos, lo cual se sintió como si hubiera cedido la propiedad de un mueble, no de su hija. Antes de cargar el coche, fui a mi cuarto por última vez. Abrí el closet y saqué las cosas de mi mamá que había escondido durante años, empacándolas con cuidado en mi maleta. Cuando me di la vuelta, mi papá estaba en la puerta. Por un segundo, pensé que tal vez este era el momento, que aquí era donde pelearía por mí, o al menos se disculparía. En lugar de eso, miró lo que tenía en las manos y dijo: «No necesitas llevarte todo ese mugrero viejo. Solo es estorbo». Me quedé helada. Esas eran las últimas piezas que me quedaban de mi mamá, y él las llamó estorbo. Le dije secamente que eran mías y que se venían conmigo. Puso los ojos en blanco y se quitó del camino. Sin abrazo, sin un «te quiero», sin un «lo siento». Solo un hombre quitándose del camino para que termináramos de empacar. Cuando iba por el pasillo, mi madrastra me agarró del brazo. Se me clavaron sus uñas mientras se acercaba y me decía: «Disfruta ser la nieta favorita mientras dure. No te lo mereces y un día se van a dar cuenta». Su aliento estaba caliente, y me costó todo no soltarme de un jalón y empezar a gritarle. En lugar de eso, la miré y dije: «La diferencia entre ellos y tú es que ellos ya vieron quién soy y decidieron que valgo la pena». Luego me fui. Me temblaba la voz, pero lo dije en serio. Me subí al coche de mis abuelos sin mirar atrás. Sabía que si lo hacía, podría dudar, y ya estaba harta de dudar. En el camino a su casa, mi celular no dejaba de vibrar con llamadas y mensajes del número de mi papá. Vi la pantalla iluminarse una y otra vez y me negué a contestar. Para cuando entramos a la cochera de mis abuelos, ya había decidido que si quería hablar conmigo, iba a tener que esforzarse mucho más que con unas cuantas llamadas de pánico el día de la mudanza. La vida con mis abuelos era como entrar en un mundo diferente, uno donde el aire se sentía más ligero y la gente decía lo que sentía de verdad. Me abrazaban todos los días sin ninguna razón en especial. Me preguntaban cómo estaba durmiendo, qué quería de cenar, cómo iba a la escuela, y de verdad escuchaban las respuestas. Pusieron mi nombre en el buzón y les dijeron a los vecinos que yo era su nieta, que se había venido a vivir con ellos. No una invitada, no un proyecto temporal. Desempaqué mi maleta y puse las cosas de mi mamá en una repisa en mi nuevo cuarto, sin que nadie me dijera que arruinaban la vibra. Ellos manejaron todo lo práctico como si no fuera la gran cosa. Me llevaron a inscribirme a una escuela cerca de su casa, llenaron los papeles necesarios y me metieron a su seguro médico. Mi papá no peleó nada de eso. Durante una semana llamó diario. Dejé que sonara el teléfono. Mi abuela veía el identificador de llamadas, me veía a mí y decía: «¿No le debes nada ahorita?». Después de unos 7 días, las llamadas pararon. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué tanto estaba dispuesto a intentar de verdad. Un año después, cuando mis abuelos me metieron a su plan de celular, bloqueé su número. Se sintió dramático y final, y por primera vez no me importó si alguien pensaba que estaba exagerando. Alguien de la familia trató de entregarme una carta de él un tiempo después. Reconocí su letra en el sobre y se la regresé sin abrirla. Si quería hablar, podía ir con mis abuelos y pedir permiso como todos los demás tenían que hacer conmigo. Curioso que nunca lo hizo. El tiempo pasó. Terminé la prepa. Entré a la universidad comunitaria. Y me quedé en la misma ciudad a propósito, porque dejar a mis abuelos era la única cosa que sabía que no quería hacer. Trabajaba medio tiempo en una cafetería,
y luego en la recepción de una clínica pequeña, pagando mi parte de las cuentas aunque mis abuelos decían que no tenía que hacerlo. Me hacía sentir menos como si me estuviera aprovechando de ellos y más como si estuviera aportando al hogar que realmente se había sentido como hogar desde el primer día. Para cuando cumplí 25, pensé que el drama de mi papá ya había quedado atrás. Habíamos caído en este arreglo no escrito donde él existía en alguna versión paralela de nuestro árbol genealógico con la que yo no tenía que interactuar. Sabía que seguía casado. Escuchaba cosas aquí y allá sobre los gemelos a través de parientes que no sabían filtrar sus actualizaciones. Trataba de no pensar mucho en eso. Entonces, mis abuelos me llamaron a la sala una tarde y dijeron que teníamos que hablar de algo serio. Mi abuelo empezó con una pregunta que inmediatamente me revolvió el estómago. Me preguntó qué sabía de las finanzas de mi papá. No mucho, obviamente. Dije que suponía que estaba bien porque siempre actuaba como si le fuera más que bien. Mi abuelo asintió lentamente y luego me contó que mi tía, la hermana de mi papá, se había puesto a investigar después de una plática rara que tuvo con él. Había descubierto que mi madrastra había estado controlando su dinero desde el principio, no de la forma normal en que las parejas manejan las cuentas juntas, sino de esa forma turbia donde se abren cuentas a nombre de una persona sin su consentimiento total. Había préstamos de los que mi papá no parecía estar totalmente enterado, tarjetas de crédito que supuestamente olvidaron que habían solicitado, inversiones que no podía explicar cuando le preguntaban. Mi tía unió suficientes puntos para darse cuenta de que mi madrastra se había estado posicionando como la guardiana del dinero desde el primer día. Mi papá técnicamente era un adulto firmando los papeles, así que seguía siendo responsable, pero el patrón era claro. Ella lo había ido cortando poco a poco de tener un control real sobre su propio dinero. Escuchar todo eso me hizo sentir algo raro. Por un lado, explicaba mucho. Explicaba por qué nunca peleó más fuerte por nada, por qué siempre actuaba como si no pudiera costear las consecuencias, por qué dejó que ella tomara decisiones grandes sobre la casa sin rechistar. Por otro lado, no arreglaba nada para mí. Saber que él también estaba siendo manipulado no borraba el hecho de que se había quedado parado viendo cómo me echaban. Puedes ser una víctima y seguir siendo la persona que lastimó a alguien más. Ambas cosas pueden ser ciertas. Mi abuelo siguió contándome que después de enterarse de todo esto, había decidido actualizar su testamento. Lo dijo con la mayor naturalidad posible, pero le temblaban las manos cuando me pasó una copia del documento. Él y mi abuela habían decidido que mi papá ya no sería incluido como beneficiario. Tampoco los gemelos. La herencia, que no era a nivel billonario pero seguía siendo más de lo que la mayoría de la gente tiene, sería para mí y para mi tía. Mi nombre estaba ahí como la única nieta. Cuando levanté la vista, mi abuelo tenía los ojos llorosos. Dijo que quería asegurarse de que si algo les pasaba, yo estuviera bien. No solo bien de sobrevivir, sino realmente bien. No supe qué decir. Nunca había estado en la posición de ser priorizada así, al menos no por un adulto con poder real. Les agradecí, obviamente, pero se sentía surrealista. Mi abuela se acercó, me apretó la rodilla y dijo, «Solo estamos poniendo en papel lo que ha sido verdad en nuestros corazones por mucho tiempo». Muy cursi, pero en ese momento era exactamente lo que necesitaba. Hacer oficial el testamento tuvo consecuencias, claro. Mi tía creía que la esposa de mi papá se enteraría eventualmente, y tuvo razón. No tardó mucho. Unas semanas después, abrí mi correo y vi un mensaje de un nombre que nunca esperé ver en mi bandeja de entrada. Mi madrastra. El asunto era mi nombre completo, lo cual ya se sentía como una mala señal. El correo era largo, amargado y lleno de proyecciones. Me acusó de manipular a mis abuelos, de ponerlos en contra de su propio hijo, de estar tramando quedarme con su dinero. Dijo que yo siempre había sido una niña egoísta, que les había envenenado la mente con historias sobre ella, que no tenía gratitud por todo lo que ella y mi papá habían hecho por mí. Insinuó que tomaría medidas legales para corregir lo que ella llamaba esta injusticia. Ver esas palabras en la pantalla me apretó el pecho, no porque le creyera, sino porque el tono era tan familiar. Era la misma voz que usaba en nuestra casa cuando me acusaba de crear tensión. Les enseñé el correo a mis abuelos. A mi abuela se le puso la cara roja y mi abuelo apretó la mandíbula. Me dijo que esto era exactamente por lo que había tomado su decisión sobre el testamento. Dijo que no tenía nada que ver con que yo suplicara o planeara nada, sino con que él vio claramente quién había estado ahí para ellos y quién no. También me dijo que no le contestara. Dijo, «Ella quiere pleito. No se lo des». Le hice caso. Archivé el correo y bloqueé su dirección. Por unos días me sentí nerviosa, como si fuera a aparecer en la puerta en cualquier momento.
Resultó que no estaba del todo equivocada con ese sentimiento. No mucho después, tocaron a la puerta de mis abuelos un sábado a media tarde. Mi abuela se asomó por la ventana y abrió mucho los ojos. Susurró. Ya llegaron. Ni siquiera tuve que preguntar quiénes. Podía oír la voz de mi madrastra antes de que la puerta se abriera por completo, fuerte e insistente, con el tono más bajo y de disculpa de mi papá por debajo, y el ruido caótico de unos niños a los que claramente no les habían enseñado qué era hablar bajito. Entraron a la casa como si fueran dueños. Mi madrastra iba adelante, los gemelos detrás de ella tocando todo. Mi papá se quedó cerca de la entrada, incómodo y tenso, como si ya supiera que esto era una mala idea, pero estuviera demasiado metido como para rajarse. Yo me quedé en la puerta entre el pasillo y la sala, medio escondida, porque quería ver cómo actuaban cuando pensaran que yo todavía no estaba en la conversación. Mi madrastra fue directo al grano. Acusó a mis abuelos de dejar que yo los pusiera en contra de su propio hijo. Me señaló y dijo que los estaba manipulando con mis historias tristes. Se quejó de que cambiaran el testamento, de lo injusto que era que los gemelos fueran castigados por algo con lo que no tenían nada que ver. Mi abuelo la dejó hablar un rato. Luego levantó la mano y, para mi sorpresa, ella se calló. Habló lento, pero cada palabra pegó. Le dijo que nadie lo había puesto en contra de su hijo. Simplemente había observado lo que pasó, analizado las acciones de todos a lo largo de los años y tomado su propia decisión. Dijo que si mi papá hubiera querido ser el tipo de hombre que se queda en el testamento, podría haber tomado decisiones diferentes hace mucho tiempo. Le dijo que el comportamiento de ella ese día, entrando así y exigiendo cosas, era exactamente por lo que ella no iba a ser recompensada con nada suyo. Luego se dirigió a mi papá. Esta parte dolió más que cualquier cosa que dijera mi madrastra. Mi abuelo miró a su propio hijo y le dijo que le daba vergüenza. No solo por ese día, sino por el patrón, por verlo dejar que echaran a una niña de su casa, por verlo elegir evitar los problemas en lugar de ser responsable una y otra vez. Dijo que nunca había esperado que su hijo fuera perfecto, pero sí que al menos estuviera ahí para su hija. Al escuchar eso, ver la cara de mi papá desmoronarse casi hizo que sintiera lástima por él. Casi. Los gemelos, aburridos e inquietos, tiraron un portarretratos durante todo esto y empezaron a quejarse de que tenían hambre. Mi madrastra les gritó que se callaran. Mi papá hizo un intento débil de calmarlos antes de rendirse. Toda la escena era un desastre. Finalmente, mi abuelo les pidió que se fueran, no de forma educada. Les dijo que no eran bienvenidos en su casa si no podían respetar sus decisiones. Mi madrastra empezó a balbucear y volvió a amenazar con meter abogados. Mi abuelo se encogió de hombros y dijo que podía hacer lo que quisiera. No cambiaría el hecho de que su dinero era suyo para darlo, y ya había dado su respuesta. Después de que se fueron, la casa se sintió extrañamente quieta. Mi abuela se sentó pesadamente en el sofá, como si alguien le hubiera sacado todo el aire. Mi abuelo salió un rato. Me quedé parada en medio de la sala y me di cuenta de que me temblaban las manos. Durante años, yo había sido la que estaba sola en la casa de alguien más mientras los adultos decidían mi destino. Esta vez, yo estaba en la casa donde los adultos estaban de mi lado. Ese cambio era más grande que cualquier documento de herencia. Ojalá pudiera decir que esa fue la última vez que mi papá trató de cambiar la historia, pero claro que no fue así. Unas semanas después, me llegó otro correo, esta vez de una dirección diferente. Era mi papá. El asunto decía, ¿podemos hablar? El cuerpo del correo era largo y muy bien redactado. No se disculpó directamente. En cambio, se describió a sí mismo como un hombre atrapado entre dos mujeres, tratando de hacer lo mejor posible, siempre queriendo la paz. Me acusó de contar una historia de un solo lado. Dijo que yo había puesto a sus padres en su contra al negarme a superar las cosas. Incluso hubo una parte donde metió a mi mamá, que fue honestamente lo que me hizo pasar de la tristeza al coraje otra vez. Escribió que mi mamá estaría decepcionada de mí por guardar rencores y separar a la familia. Al leer esas palabras, sentí que tenía 12 años otra vez, cuando me decían que era demasiado dramática por llorar porque la ropa de mi mamá estaba desapareciendo. Leí el correo 2 veces, solo para asegurarme de que no me estaba imaginando la manipulación. Se lo enseñé a mis abuelos, y mi abuelo sacudió la cabeza con esa misma tristeza cansada que había visto en sus ojos después de la pelea. Ese fue el momento en que decidí que ya no iba a dejar que él definiera la historia. Me senté frente a mi laptop y redacté una respuesta. La hice corta a propósito, porque la tentación de ir punto por punto y reclamar cada momento de mi infancia era fuerte, y sabía que eso solo me jalaría de nuevo a su órbita. Le dije que recordaba muy claramente quién estuvo para mí y quién no.
Dije que no aceptaba su versión de los hechos, que no le debía ninguna reconciliación y que no me interesaba estar en contacto nunca más. Le dije que no me volviera a escribir. Sin insultos, sin una despedida dramática, solo límites firmes. Después de darle a enviar, bloqueé su nueva dirección de correo también. Mis abuelos no celebraron ni actuaron como si yo hubiera hecho algo valiente. Solo asintieron y me preguntaron si quería ver un programa con ellos. Esa normalidad era exactamente lo que necesitaba. Por primera vez sentí que yo había cerrado una puerta a propósito en lugar de que me la cerraran en la cara. Por supuesto, no se rindió de inmediato. Trató de llegar a mí por otro lado. Se apareció en casa de mis abuelos unos días después, esta vez solo. Yo no estaba cuando pasó, pero mi abuelo me contó después. Mi papá les preguntó si considerarían lo del testamento. Dijo que estaba pasando por mucho. Mencionó que los gemelos estaban creciendo y tenían gastos. Mi abuelo escuchó, y luego repitió lo que ya le había dicho, que su dinero no era un premio por buena conducta, pero que tampoco se lo iba a dar a alguien que se había deslindado de sus responsabilidades. Mi papá se fue sin nada. Financieramente, al menos. Emocionalmente, no tengo idea de con qué se fue. Tal vez algo de arrepentimiento. Tal vez solo frustración de que la táctica de hacernos sentir culpables hubiera dejado de funcionar con sus padres, igual que había dejado de funcionar conmigo. La vida siguió adelante, como siempre. Me enfoqué en el trabajo, en terminar mi carrera y en descubrir qué quería más allá de solo no ser como mi papá. Me mudé a un departamentito no muy lejos de la casa de mis abuelos, el tipo de lugar donde puedes oír a los vecinos toser a través de la pared, pero la renta no te cuesta un riñón. Lo decoré poco a poco, sobre todo con cosas de segunda mano y el puñado de cosas de mi mamá que todavía tenía. Cada vez que colgaba algo en la pared, me preguntaba si lo hacía porque me gustaba o porque pensaba que así debía verse una casa normal. Estaba tratando de construir algo que se sintiera mío, no solo una reacción a todo lo que había vivido. Entonces llegó la llamada del accidente. Mi abuela contestó el teléfono y supe por su cara que era algo grande. Me pasó el auricular y me dijo en voz baja el nombre de mi papá. Mi primer instinto fue decir número equivocado y colgar. En lugar de eso, escuché. Una vecina de mi papá estaba en la línea. Explicó que hubo una especie de incidente en su cochera. Mi papá había estado trabajando con herramientas mientras su esposa sacaba el coche de reversa. Ella no se fijó bien. Él terminó con la pierna prensada entre el coche y un banco de trabajo. Múltiples fracturas, cirugía de emergencia, recuperación larga. No corrí al hospital. No fui para nada. Mis abuelos sí. Me contaron después que verle en una cama de hospital les trajo demasiados recuerdos de mi mamá. Estaba aturdido, con dolor, y al parecer, más honesto de lo normal. Admitió que ya no confiaba en su esposa, que el accidente se sentía como una manifestación física de que llevaba años parado en el lugar equivocado. Dijo que tenía miedo de lo que le pasaría si seguía fingiendo que todo estaba bien. Cuando mis abuelos llegaron a la casa y me contaron todo eso, me sentí extrañamente entumecida. No quería que estuviera lastimado. No soy un monstruo, pero tampoco sentí una urgencia repentina de compasión que borrara todo. Solo se sintió como una consecuencia que finalmente lo alcanzó. No de la forma dramática del karma que a la gente le encanta publicar en páginas de buenas vibras, sino de la forma simple y predecible en que las relaciones se desmoronan cuando se construyen sobre la negación y la evitación. El accidente lo dejó con problemas serios de movilidad y una montaña de cuentas médicas. Su esposa, que se había pasado años posicionándose como la que tenía el control, de repente parecía menos comprometida ahora que, en la salud y en la enfermedad, se estaba poniendo a prueba de verdad. Por lo que nos contó mi tía, la tensión en su casa pasó de alta a insoportable. Peleas, culpas, ratos largos de silencio. Mi papá, que siempre había evitado las confrontaciones, de repente no tenía dónde esconderse. No podía escapar al trabajo ni dar caminatas largas. Estaba atrapado en una casa con una mujer que lo había ayudado a aislarse, y ahora le pesaba tener que cuidarlo. Eventualmente, pidió el divorcio. No desde una posición de fuerza, sino por puro cansancio. No peleó por mucho en el acuerdo. Se quedó con la casa porque ya era suya desde antes del matrimonio, pero ella se fue con mucho más dinero y bienes de lo que alguien que viera desde afuera pensaría que es justo, especialmente considerando cuánto de la deuda era culpa de ella. Él les dijo a mis abuelos que solo quería terminar con eso, que no tenía energía para una batalla larga. Esa era la historia de su vida en una frase. No tenía energía para pelear, incluso cuando más importaba. Terminó con la custodia compartida de los gemelos, lo que significaba que todavía tenía que lidiar con su ex más de lo que quería. Tenía dolor físico y financiero, y finalmente se había visto obligado a ver quién era realmente su esposa. Una parte de mí pensó, ok,
Aquí es donde se da cuenta de lo que me hizo, donde llama y dice, ya entiendo. Esa llamada nunca llegó. Habló con mis abuelos de lo atrapado que se había sentido, de lo avergonzado que estaba. Nunca dijo ni una vez, perdón por cómo la traté a ella, refiriéndose a mí. La última actualización que tuve de él fue por mi tía. Me llamó una tarde y dijo que pensaba que debía saber que él había intentado una vez más que mis abuelos cambiaran el testamento. Se apareció en su casa otra vez, cojeando, sin su ex, viéndose más viejo y acabado de lo que ella lo había visto nunca. Habló de sus deudas médicas, de los gemelos, de lo difícil que habían sido las cosas desde el divorcio. Mi abuelo escuchó y luego le dijo, muy suavemente esta vez, que algunas consecuencias no desaparecen solo porque la vida se haya puesto más difícil. Mi tía me preguntó si quería verlo. Dijo que parecía un hombre que finalmente podría entender lo que había perdido. Lo pensé. Me imaginé entrando a un cuarto con él, que levantara la vista y dijera mi nombre con esa voz triste y rota que usó cuando habló con mis abuelos. Me lo imaginé pidiendo perdón. También me lo imaginé volviendo a caer en sus viejas mañas en cuanto se sintiera un poquito más cómodo, torciendo las palabras, haciéndose la víctima. Al final, le dije que no. No quería que mi cierre dependiera de una conversación que él podría o no ser capaz de tener. Tengo que pausar la línea del tiempo un segundo, porque no fue solo drama con mi papá lo que pasó todos esos años. También estuvo la vida que yo construí debajo de todo eso, y eso importa. Entre todas esas noticias sobre mi papá y sus decisiones, estaba la parte de mi vida que realmente sentía que era mía, y no quiero saltármela porque cuenta. No soy solo la suma de lo que me hicieron. Después de que me mudé con mis abuelos y que bajó un poco la marea, tuve que descubrir cómo ser una adolescente normal en una casa que finalmente era segura, pero seguía llena de historia. Fue raro, la verdad. Yo estaba acostumbrada a estar siempre checando el humor de los demás, andando de puntitas para evitar pleitos, cuidando cada palabra. Mis abuelos no eran santos, pero eran estables de una forma que yo nunca había vivido. Si estaban molestos, lo decían y ya. Nadie guardaba rencor por semanas. Nadie usaba el silencio como arma. La primera temporada navideña con ellos fue la que de verdad me sacó de onda. Mi abuela cocinó comida como para 3 familias extra. Decoró la casa con luces que hacían que toda la calle se viera cálida e insistió en que invitara al menos a 2 amigos en algún momento para que pudiera conocer a los chavos que me aguantan todo el día. Me reí, pero cuando mis amigos vinieron y vieron el festín, se quedaron con el ojo cuadrado. Uno de ellos bromeó diciendo que él también se iba a mudar ahí. Yo le seguí el juego, pero por dentro sentía esta mezcla de gratitud y pánico, como si por disfrutarlo demasiado fuera a desaparecer. Mi abuela se dio cuenta de que yo estaba ahí en la puerta de la cocina, sin terminar de integrarme, y me dio un abrazo justo ahí enfrente de todos. Me dijo, «Tienes permiso de pertenecer aquí». Fingí poner los ojos en blanco, porque ser sentimental frente a los amigos es pecado a esa edad, pero repetí esa frase en mi cabeza por semanas. La escuela se me hizo un poco más fácil una vez que mi cerebro ya no estaba todo el tiempo en modo de supervivencia. Seguía teniendo ansiedad, obvio. No le picas a un botón y te vuelves una persona despreocupada después de todo eso. Pero me podía concentrar un poquito mejor. Empecé a escuchar de verdad lo que decían los maestros en lugar de pasarme las clases planeando rutas de escape en mi cabeza. Me metí a un par de clubes de esos tranquilos. Nada del otro mundo. Solo cosas que me daban una excusa para quedarme después de clases y sentirme como una chava normal. Mis abuelos iban a las juntas de padres sin quejarse. Se sentaban en esas sillitas chiquitas. Escuchaban a los maestros hablar de mis calificaciones y luego me llevaban por un helado a un lugar de la colonia después, como si fuera lo más natural del mundo. En algún momento, mi abuela sugirió ir a terapia. Lo hizo con cuidado, no como «estás mal, ve a que te arreglen», sino más como «has estado cargando mucho por mucho tiempo, tal vez ayudaría a soltar un poco con alguien que sepa cómo ayudarte». Me resistí al principio porque me había pasado años diciéndome que mi situación no era tan mala como para merecer ese tipo de ayuda. Hay gente con historias de terror que suenan mucho peor, ¿no? ¿Quién era yo para quitarle lugar a alguien en el consultorio de un psicólogo con mi dramática historieta familiar? Sí, así de profundo se me quedó grabada la palabra favorita de mi papá. Finalmente cedí y fui. El consultorio era chiquito y cálido, con plantas que estaban muy vivas, lo cual honestamente me pareció buena señal. Me senté en la orilla del sofá en la primera sesión, y le dije que no sabía por dónde empezar. Ella sonrió como si escuchara esa frase de todos los pacientes nuevos, y me dijo que eligiera un recuerdo que todavía se sintiera fuerte en mi cabeza. Elegí la cena donde mi madrastra me dijo que debía irme. Para cuando terminé de hablar estaba temblando y enojada y avergonzada,
porque una parte de mí seguía preguntándose si no había exagerado. Ella no dijo, es lo peor que he oído, ni, wow, tus padres son unos monstruos, dijo. A ningún niño se le debería pedir que deje su casa para que los adultos se sientan más cómodos. Fue simple y directo, y me aclaró muchas cosas. La terapia no arregló nada por arte de magia, pero me dio las palabras para cosas que llevaba años tratando de explicarme. Palabras como parentificación, para cómo me convirtieron en una mini cuidadora de mi mamá. Palabras como apego, evitación y gaslighting, de las que antes hacía bromas, sin entender realmente cómo me afectaban. También me dio permiso de sentir más de una cosa a la vez. Podía estar enojada con mi papá, y aún así recordar que antes hacía hotcakes los sábados en la mañana. Podía extrañar a mi mamá y al mismo tiempo sentirme aliviada de que ya no estuviera atrapada en ese matrimonio. No tenía que ser una cosa o la otra. Para cuando estaba terminando la universidad comunitaria, mi vida se veía por fuera bastante normal. Trabajaba en la clínica de día, iba a clases en la tarde-noche y me quedaba dormida en el sofá de mis abuelos más seguido de lo que probablemente debería, considerando que técnicamente ya era una adulta. Tenía un par de amigos cercanos que sabían lo básico de mi historia, y una que sabía casi todo. Nos sentábamos en mi coche en el estacionamiento después de las clases pesadas, hablando de nuestras familias con esa mezcla de cansancio y humor que solo escuchas de gente que está tratando de sanar con un presupuesto limitado. Las relaciones amorosas fueron un reto aparte. ¡Qué sorpresa! Resulta que crecer con adultos que o ignoraban el conflicto o lo usaban como arma no te prepara precisamente para un noviazgo sano. Elegí a un par de personas que eran emocionalmente inaccesibles de formas nuevas y creativas, porque eso me resultaba familiar. Si alguien era estable y amable, buscaba razones para sospechar. Si alguien era inconsistente, mi sistema nervioso se encendía como árbol de Navidad. Al menos reconocí el patrón eventualmente, que es más de lo que puedo decir de mi papá. Cada vez que le contaba a mi terapeuta de algún nuevo desastre amoroso, ella me ponía esa cara y me preguntaba qué parte de la dinámica me parecía conocida. Casi siempre tenía razón. Hubo una relación en particular que me obligó a ver mis patrones de verdad. Él era dulce, paciente, chistoso de una forma tranquila. Escuchaba cuando hablaba y se acordaba de detalles que ni yo me acordaba haberle dicho. Cada vez que no estábamos de acuerdo, no se cerraba ni explotaba. Realmente quería que lo resolviéramos. Me estresaba tanto que estuve a punto de irme 3 veces. En un punto me dijo, «Actúas como si te fuera a correr si me haces enojar 5 minutos». Me reí en el momento. Pero luego, sola, tuve que admitir que le había dado al clavo a algo que nunca había dicho en voz alta. En el fondo, yo seguía creyendo que el amor era condicional y temporal, algo que me podían quitar si estorbaba demasiado. No terminamos juntos para siempre, por cierto, por si esperabas ese tipo de final feliz en esta parte. La vida nos llevó por caminos diferentes y terminamos de una forma agridulce pero sin dramas. Aún así, esa relación importó porque me dio pruebas de que el conflicto no tenía que significar que alguien fuera a echar mis cosas en una caja y decirme que me fuera. Eso suena simple cuando lo dices, pero cuando creciste viviendo lo opuesto, es como aprender que la gravedad funciona diferente a como pensabas. Mientras tanto, mis abuelos se hacían viejos. Eso fue su propio tipo de tristeza que se me fue acercando. Empecé a notar cositas, como que mi abuelo tardaba más en levantarse del sofá o que a mi abuela se le olvidaba dónde dejaba las llaves más seguido. Nada catastrófico, solo el paso del tiempo. Empezamos a tener pláticas sobre el futuro que nos hacían sentir incómodos a todos. Ellos insistían en que viera el testamento no como una cuenta regresiva, sino como una red de seguridad. Yo insistía en que dejaran de manejar de noche. Quedamos en un punto medio, como hace la gente que funciona bien. Cuando finalmente me mudé a mi propio lugar, ellos se pusieron más sentimentales que yo. Mi abuela lloró en mi cocinita mientras me ayudaba a desempacar los platos, hablando de lo orgullosa que estaría mi mamá de verme valerme por mí misma. Mi abuelo fingió no estar emocionado, pero revisó cada cerradura de las ventanas 2 veces y preguntó por la escalera de incendios como si estuviera haciendo una inspección oficial. Yo ponía los ojos en blanco y hacía bromas, pero la verdad es que tener a alguien preocupado por si mis detectores de humo funcionaban se sentía como un lujo. Fue por ese tiempo que mi papá intentó una ruta nueva para contactarme, que no fuera por teléfono o correo. Alguien me mandó una solicitud de amistad en una red social con un nombre que no reconocía, pero el perfil tenía una foto de su casa, lo cual era sutil como un ladrillazo en la ventana. Me quedé viendo la pantalla mucho tiempo, con el dedo sobre el botón de aceptar. Una parte de mí tenía curiosidad. ¿Qué me mandaría si dejaba la puerta entreabierta? ¿Fotos de los gemelos?
mensajes largos de lo incomprendido que era. Otra versión de la historia donde yo era la villana. Al final le di a rechazar y bloqueé la cuenta. Si quería hablar, podía hacerlo como adulto, no por perfiles falsos y canales secretos. Sé que algunos que lean esto seguro están pensando, ¿pero y si ya cambió de verdad? Yo también me pregunto eso a veces. Normalmente tarde en la noche cuando mi cerebro decide pasar los grandes éxitos de cada plática difícil que he tenido. Tal vez sí cambió. El dolor hace eso. Perder su matrimonio, su salud y su seguridad financiera pudo haber roto algo dentro de él. No deseo que le vaya mal. De verdad prefiero que sea una mejor persona por su propio bien y por el de los gemelos. Solo que no creo que su crecimiento potencial me obligue a regresar a una dinámica que casi me borra del mapa. Existe esta presión, sobre todo en las familias, de que el dolor valga la pena convirtiéndolo en reconciliación. A la gente le encantan las historias de redención. Quieren a la hija al lado de la cama del hospital, agarrando la mano del padre mientras él se disculpa y todos lloran, y luego se van a comer juntos. Esa es una historia bonita. Solo que no es la mía. Mi versión es más como recibir un mensaje de mi tía con la última actualización médica, mandar un gracias por avisarme, educado y seguir con mi vida. Es dejar el mandado en casa de mis abuelos, ayudar a mi abuela con su tablet e irme a mi departamentito que no huele a negación ni a resentimiento. No digo que nunca vaya a repensar nada de esto. No soy vidente. No sé quién voy a ser en 10 años o cómo me voy a sentir con todo esto cuando mis abuelos ya no estén y el árbol familiar se sienta todavía más vacío. Lo que sí sé es que, ahorita, los límites que puse son los que me mantienen funcionando. Son la razón por la que puedo ir a trabajar sin paniquearme cada vez que un señor mayor alza la voz. Son la razón por la que puedo entrar a mi propia cocina y saber que nadie me va a decir que ocupo demasiado espacio ahí. Así que aquí estoy, contándote todo esto como una nota de voz larga y desordenada que se me salió de las manos. Me llamo Taryn, por si te lo preguntabas. Y no soy la niña trágica a la que corrieron y nunca se recuperó. Tampoco soy una santa que perdonó a todos y anda por ahí con el corazón iluminado. Estoy en medio. Tengo un trabajo que paga las cuentas, un departamento chiquito que voy llenando con cosas que realmente se sienten mías, y unos abuelos que están para mí de formas que no sabía que los adultos podían estar para un niño. Todavía tengo días en los que paso por el pasillo de herramientas y pienso en mi papá en la cochera, fingiendo que todo estaba bien. Todavía tengo noches en las que me despierto de un sueño con mi mamá y siento un coraje inmenso porque ella no está aquí para ver en quién me convertí. A veces me pregunto qué saben los gemelos de mí. ¿Qué historia les contaron? ¿Soy la hija egoísta que abandonó a su padre? ¿O el fantasma de una hermana que apenas se acuerdan de haber conocido? No lo sé. La diferencia ahora es que no me siento responsable de arreglar cualquier historia que les hayan vendido. A la gente le encanta decir que el tiempo lo cura todo. Yo no me trago eso. El tiempo te da espacio para decidir qué hacer con la herida. Puedes seguir rascándola. Puedes taparla y fingir que no está ahí. O puedes limpiarla y dejar que se haga cicatriz. Mi papá eligió el camino de taparla hasta que se lo tragó. Mi madrastra usó la herida como arma. Yo estoy tratando de dejar que la mía cicatrice de una forma que todavía me deje moverme. Si estás esperando una gran moraleja, la verdad no tengo ninguna. No te voy a decir que perdones a todos ni que cortes a todos. Solo voy a decir esto. Tienes permiso de decidir quién entra en tu vida, aunque compartan tu sangre. Tienes permiso de alejarte de la gente que le dice drama a tu dolor y falta de respeto a tus límites. Tienes permiso de elegir a los abuelos que vinieron por ti por encima del padre que firmó los papeles para dejarte ir. Todavía hay momentos que me agarran desprevenida, pequeñas emboscadas del pasado que aparecen en días normales. Como cuando estoy en el pasillo del trabajo y oigo a un papá alzarle la voz a su hijo en la sala de espera, y todo mi cuerpo se tensa antes de que mi cerebro tenga tiempo de recordarme que no es a mí a quien le habla. O cuando veo a una familia en un restaurante, los papás hablando por encima de sus hijos como si fueran ruido de fondo, y siento esta mezcla rara de juicio y tristeza, porque sé exactamente cómo se siente ser la pieza del cuadro que nadie quiere reconocer. No estoy orgullosa de cada pensamiento que tengo. A veces soy rencorosa. A veces comparo. Aunque comparar el dolor es un deporte inútil. A veces me cacho ensayando discusiones en mi cabeza que nunca van a pasar, inventando las frases perfectas demasiado tarde a propósito, porque es más seguro que tener que decírselas a alguien a la cara. Estoy trabajando en no dejar que esos momentos definan días enteros. Algunas mañanas me despierto y me siento casi ligera, como si mi vida fuera finalmente más mía que de ellos. Hago café en mi taza despostillada. Le doy de comer al gato del vecino cuando ella viaja,
Contesto en los chats de grupo sobre cosas aburridas de adultos como la renta y el precio del súper. Y por un rato, mi familia es solo algo que tuve, no algo de lo que todavía estoy tratando de salir. Otras mañanas, abro los ojos y me siento de 12 años otra vez, parada en el pasillo viendo a alguien empacar las cosas de mi mamá en cajas. En esos días, dejo que la versión más joven de mí sea tan dramática como necesite ser en mi cabeza. La dejo llorar y maldecir y azotar puertas imaginarias, y luego le recuerdo que salió de ahí, que ya no está atrapada, que la gente que trató de achicarle el mundo ya no tiene la última palabra. Si hay algo parecido a una lección en todo esto, probablemente sea que el amor no debería sentirse como andar de puntitas en tu propia casa. No debería sonar como un «eres demasiado sensible» cada vez que dices que te duele algo. No debería pedirte que desaparezcas para que alguien más esté cómodo. Me pasé tantos años pensando que yo era el problema, que si tan solo pudiera ser más callada, más fácil de tratar, menos emocional, todo se calmaría. Ahora sé que calma y silencio no son lo mismo, y la paz que depende de que una persona se trague todo no es paz para nada. Es solo miedo con mejor iluminación. Antes pensaba que la familia era algo con lo que estabas estancada. Ahora pienso que es algo que construyes pieza por pieza con la gente que sí está ahí. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es cerrar una puerta y dejarla cerrada, aunque la persona del otro lado finalmente se dé cuenta de que nunca debió dejarte cruzarla en primer lugar. Sigo resolviéndolo, un día desigual e imperfecto a la vez.